Hace algunos años atrás decidimos quedarnos en la casa de unos amigos que tenían un carrito de golf. Y usualmente cuando tienes un carrito de golf es porque la urbanización tiene algún uso para el carrito de golf. Aunque no haya un campo, hay veredas, hay caminos. Nos quedamos y mi hijo Daniel vio el carrito como su primera oportunidad. Esto fue hace años atrás de guiar. Él quería guiar y él se le abrieron los ojos y me preguntó, ¿tú crees que yo pueda? Y yo le dije, claro que sí, claro que sí. Por la tarde nos vamos a montar cuando mi amigo no esté, y tú sabes, vamos a coger el carrito. Tú, yo, mamá, nos montamos todos. Se montó Cristina, Sofía, Daniel. Salimos y yo comencé a darle mi primera lección de guiar a mi hijo. Y hablando de patrones generacionales que hemos estado hablando que recibimos de nuestros padres, cosas que repetimos, pues cuando mi padre me dio mi primera clase, él estaba un poquito tenso. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Los papás se ponen un poco tensos, mi papá se puso tenso, eso fue lo que me mostró, así que ahora yo estoy dando mi primera clase y yo recuerdo que le estoy dando instrucciones. O sea, no, Daniel, así no. Le decía, hazlo así. Toma la curva aquí, cógelo suave. No, el freno con más calma. No aceleres tan rápido. O sea, instrucciones tras instrucciones. Y recuerdo que cada instrucción que pasaba hacía más complejo este momento, porque Daniel se sentía cada vez menos capaz de conducir el carro, de guiar el carro, y más tenso. Recuerdo que decidí cambiar la estrategia y dije, en lugar de darle instrucciones, voy a hacer lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo, que era afirmarme, decirme, you got this. Por alguna razón, la frase que llegó a mi mente fue en inglés, you got this. Así que yo miré a Daniel y comencé a decirle, hey, you got this. Comencé a decirle, you got this. Tú puedes, tranquilo. Tú lo vas a lograr. You got this. Así mismo, fue algo mágico. Porque sus ojos se abrieron. Su, su, su completa conducta cambió y realmente comenzó a guiar mucho mejor. Las palabras que decimos sobre aquellas personas que amamos, sobre aquellos que nos rodean, específicamente sobre nuestros hijos, tienen el potencial de construir un futuro de bendición o un futuro de maldición. Las palabras que decimos. Y de eso se trata este mensaje. Continuamos nuestra serie y al final del mensaje, recuérdenme, si se me olvida, háganme señas. No me dejen terminar el mensaje sin contarles la mejor parte de esta historia que les acabo de decir, ¿ok? Que la voy a dejar para el final. Si se me olvida, ya saben, señas, ¿ok? ¿Cómo va a ser la seña, por favor? Ok, gracias. Espero que sea algo que yo pueda ver, ¿ok? Definitivamente. Esta serie es la séptima parte hoy de una serie titulada El comienzo de alguien nuevo. Esto comenzó realmente en el tiempo de Semana Santa y hemos estado aprendiendo que la invitación de Jesús no es una invitación a venir a la iglesia como lo primordial, sino algo más profundo, que es convertirnos en sus discípulos, convertirnos en ese alguien nuevo. Y hace 2 semanas esta serie tomó un giro bien personal cuando nos llevó a trabajar o a enfrentar algunas cosas en nuestro pasado. Si has estado aquí, sabes que dijimos que para movernos adelante en esta idea de ser discípulos, en ocasiones Jesús nos va a pedir que miremos algo que nos viene afectando desde antes de nosotros, para que lo identifiquemos y para que le podamos decir, ayúdanos, Señor, a sanar esta área en nuestra vida. Y esta semana, realmente la semana pasada, tuve la oportunidad de ir a un retiro en San Antonio, y en esta mesa estábamos sentados algunas personas y Scott comienza a hablar conmigo sobre este tema específicamente. Y recuerdo decirle,
Scott, en ocasiones es importante poder mirar hacia atrás. Y él me dijo, no, Jonathan, me lo dijo en inglés, me dijo, ¿alguna vez tú has ido a un centro comercial y has visto el mapa del centro comercial que tiene un puntito rojo y al lado dice, you are here, tú estás aquí? Me dijo, de esa forma yo veo la vida. Yo solamente miro dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Yo no miro hacia atrás. Y la realidad es que él me decía que no miraba hacia atrás porque no quería experimentar el dolor que a veces causa el tener que enfrentar algunas de esas cosas. Y sinceramente, yo me había preparado ya para este mensaje y había leído esta frase que escribe C.S. Lewis, famoso autor, teólogo, escritor de las Crónicas de Narnia, las películas que tenemos. C.S. Lewis sabía poner en palabras, su lenguaje no era español, esta es una traducción, pero él dijo esto: se puede corregir una suma, pero solo retrocediendo hasta encontrar el error y trabajando de nuevo desde ese punto, nunca simplemente avanzando. Qué importante que entendamos que en nuestro caminar, si tú decides no mirar atrás, es como decir, no, yo voy a corregir de aquí en adelante. I am here. Lo que pasa es que si no miras hacia atrás, no vas a saber qué te trajo hasta ese lugar. Y en el futuro puedes encontrarte exactamente en el mismo lugar. Pero qué bueno que el Señor nos está invitando a través de esta serie. Ahora, no todo lo que nosotros recibimos de nuestra familia de origen fue malo, ¿cierto? No todo lo que recibimos fue malo. Y hoy vamos a leer, comenzando en Génesis 12, la misma historia de la que hemos estado hablando durante las últimas semanas, pero hoy vamos a mirarla a través de otros lentes y vamos a descubrir cómo también se pueden transmitir bendiciones generacionales. La semana pasada y antes hablábamos de maldiciones generacionales y hablábamos de patrones generacionales. Hoy, dile al que está a tu lado, vamos a hablar de bendición. Dile al que está a tu lado, vamos a hablar de bendición. We're speaking blessing today. Estamos hablando bendición esta mañana. Y vamos a comenzar aquí en la bendición generacional, como se ve en la escritura, en la vida de Abraham y sus hijos. Y cuando hablamos de hijos, él tuvo uno. Estamos hablando de su hijo y sus descendientes. Así que vamos a leer Génesis 12. Comienza esta historia de esta forma. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Qué lindo, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Este es el principio de la historia de Israel. Es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y eventualmente este es el pueblo del cual nosotros recibimos a Jesús, al Mesías. Noten que esta historia comienza con una bendición. En el idioma original, Baruch, una bendición. Y uno de los diccionarios de lenguas bíblicas de dominios semáticos, todos tenemos este diccionario en nuestra casa, define Baruch de la siguiente forma: hablar palabras que invoquen favor divino con el propósito de que el objeto enfrente circunstancias favorables en el futuro. Ahora, es fácil escuchar esta definición y pensar, ok, pues yo puedo ser una máquina de bendición. Yo voy a empezar a decir palabras que invoquen el favor de Dios y sales por la puerta diciendo te bendigo, te bendigo, te bendigo. Chocas con alguien, te bendigo. Alguien te hace un corte de pastelillo, tú dices te bendigo. Esa es una aplicación bastante somera y liviana de la realidad del tipo de bendición que vemos en la Escritura y lo que hizo Dios al decirle estas palabras a Abraham. Pero también es fácil ignorar la realidad de que nuestras palabras tienen el poder de construir un futuro de bendición o un futuro de maldición. Ahora, para entender bien esto de la bendición que Dios le dice
o le da a Abraham y a su descendencia, vamos a hablar de lo que no es esta promesa, ¿ok? O esta bendición. Esta bendición no es una promesa de que Dios iba a ser increíblemente rico y próspero financieramente a Abraham. A veces vemos esta promesa y pensamos, ok, lo que Dios le dijo es: te voy a enriquecer, te voy a dar bienes materiales. Y algunos pudieran pensar que esto es una promesa de que Abraham iba a tener una vida fácil, ¿ok? O Dios lo que le dijo a Abraham es que vas a tener una vida fácil, pero no. Cuando miramos la escritura nos damos cuenta de que Abraham tuvo que dejar a su familia de origen, que fue nómada. No es que él construyó un castillo y Dios tú sabes, bendijo ese castillo. Él fue nómada, se mudaba constantemente, él enfrentó bancarrota. En la escritura encontramos traición, dudas, infertilidad. Y los que conocen un poco de la historia saben que él tuvo que esperar muchísimos años, muchos años, para ver algunas de las promesas de Dios cumplirse en su vida. Así que la idea de la bendición de ese Baruch de Dios a Abraham no es que la vida le iba a hacer fácil, sino que la promesa era que Abraham podía tener la seguridad de que a través de la historia de su vida Dios iba a estar con él y Dios iba a cumplir su propósito a través de su vida. Era una promesa de acompañamiento, era una promesa de favor, era la seguridad de Dios diciéndole a Abraham: yo voy a ser tu padre y tú te vas a convertir en el padre de múltiples naciones y a través de tu descendencia. En ese momento él no tiene ni hijos, su esposa es infértil, pero Dios le dice: yo te voy a hacer una nación grande y a través de ti voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Y eso se cumple porque a través de la descendencia de Abraham recibimos a Jesús. Y nosotros no estuviéramos hoy aquí hablando de que tenemos un padre y cantando esta hermosa canción si eso no hubiera ocurrido. Así que era una promesa de estar con él, de el favor de un padre a través de la historia de su vida. Ahora, yo quiero brevemente y rápidamente mostrarles a ustedes cómo esa promesa y esa bendición que comienza en la vida de Abraham también se transmite a sus próximas generaciones. Así que vamos a leer alguna escritura y alguna la voy a explicar para que ustedes vean de dónde sale esto. Qué bueno que podemos escuchar la palabra y ser edificados por ella. Génesis 25 dice: Abraham vivió 175 años. ¿Cuántos quisieran que esa fuera la historia de ustedes? 175 por lo menos. Amén. Ok, yo soy el único que quiero llegar ahí. Y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Ese lenguaje, fue a reunirse con sus antepasados, no es nada raro, es un lenguaje para decir murió. Muy bien. Ahora, 11. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo. Muy bien. En el Génesis 26, próximo capítulo, verso 23 en adelante, tenemos el momento en el que Dios se le aparece, tal como se le apareció a Abraham, se le aparece a Isaac y le dice: de allí Isaac se dirigió a Berseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahí tenemos el momento en el que ahora esa promesa, esa bendición, también es para Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tiene su vida, repite algunos de los errores de su familia de origen. Esto lo hemos visto en los mensajes anteriores, pero también vemos que Dios está con él y llega al final de sus días. Y aquí es donde esta historia se pone aún más interesante. Y a mí me encanta la escritura porque es mejor que cualquier serie de Netflix o de Hulu es que tiene tanto. Y si tú lo lees y lo lees con
con esa imaginación, te puedes sorprender de que vas a desear leer la escritura en lugar de apaga Netflix. Dile aquí a tu lado, apaga Netflix. Muy bien. Génesis 27, ¿ok? Este es el final de los días de Isaac. Miren lo que dice, yo lo voy a leer, ustedes no lo van a ver en pantalla. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego, ¿ok? Isaac había llegado a viejo, se había quedado ciego. Él tiene un hijo que se llama Esaú y él llama a él tiene dos hijos. El mayor se llamaba Esaú, el segundo por algunos minutos se llamaba Jacob. Ellos nacieron el mismo día con varios minutos de diferencia, eran gemelos. Ok, la historia no la vamos a cubrir completa, pero el primero es Esaú, el segundo es Jacob. Isaac está ciego, está muriendo, y en la historia en Génesis vemos que él le dice a su hijo primogénito, al primero, hey Esaú, vete al campo, caza, eso es lo que él hacía. Dice, casa y hazme el guisadito ese que me encanta, porque yo estoy viejito ya y yo en cualquier momento me voy a ir con mis antepasados también. Así que me encantaría, te voy a bendecir. Le dice, vete al campo, casa, tráeme un guisado, entonces te voy a bendecir. Esa es la historia. Entonces te bendeciré antes de que muera. Eso es Génesis 27, verso 2. Ahora, miren lo que sucede. Esaú se va a casar. Él quiere esa bendición. Él va a buscar el guisado. Pero ¿qué sucede? Rebeca, la mamá de Esaú, tenía un hijo favorito. Y el hijo favorito no era Esaú, era el segundo que se llamaba Jacob. Y Rebeca y Jacob estaban encompinchados. Esa es una palabra de domingo, si no lo sabían. Encompinchados. Estaban en acuerdo y planificaron engañar a Isaac, que estaba ciego, para que la bendición, las palabras que él iba a declarar sobre su hijo, esto era bien serio para esta cultura y ellos sabían que esta declaración era un momento real, era un momento de significado espiritual, y ellos se planifican y dicen, mira, esa bendición no la puede coger tu hermano, tienes que cogerla tú. Entre los dos hacen un plan y Jacob se pone pelo de oveja y se pone ropa como si fuera, yo creo que fue al closet de Esaú y buscó una bata que oliera a campo y se la puso, porque ahora sí vamos a leer, miren lo que sucede. Cuando Esaú se va, verso 18 dice, Jacob se presentó ante su padre y le dijo, padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Mentiroso, ¿eh? Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Jacob, verso 27, se acercó y lo besó. Y cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Ok, ¿están listos para escuchar la bendición que va a hacer Isaac sobre Jacob, pensando que es Esaú? Le dijo, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Cuando yo leía esta escritura, y yo sé que ustedes están leyendo ahí lo demás, pero deteniéndome ahí, yo decía, wow, qué bendición. O sea, yo creo que algunos de ustedes quizás han tenido esta experiencia de el olor a tierra cuando llueve. A algunos no les gusta. A Isaac le fascinaba por las palabras que dice. Él viene oloroso. Yo necesito tener eso en mente cada vez que busco a mis hijos a la escuela. Porque cuando yo los beso, yo quiero decirle, el olor a todo el campo de la escuela está sobre ti. Estas son las palabras lindas de la bendición que le dice. Dice que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien
había terminado Isaac. Ok, ahí vimos las palabras, la bendición, el tono, wow, lo que eso significa. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, verso 30, y este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar. Esta es la escena. Él bendice al que no era, el que era llega. También preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador. Miren este lenguaje que no se encuentra en muchos otros lugares en la escritura. Es uno de los pocos lugares. Miren el lenguaje. Dice que cuando lo escuchó, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Yo estaba pensando cómo predicar ese verso y cómo hacer un grito aterrador lleno de amargura, pero no supe cómo. Así que ustedes tienen que imaginar conmigo un hijo gritando, aterrado por lo que acaba de escuchar, lleno de amargura. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Este es Esaú hablando. Con toda razón le pusieron Jacob. Jacob, recuerden que significa engañador. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Miren esta pregunta: ¿no te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: yo lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Esta es la segunda vez en la escritura, en este relato, en el que Esaú pide a gritos: bendíceme a mí y qué de mí. Pero bendíceme, porque no tienes nada para mí. No me puedes decir a mí. Él no está pidiendo el derecho de los primogénitos en aquella cultura. La primogenitura ya él la había vendido. Esaú tiene una historia también bien particular. Él no está pidiendo eso. Cuando él pide la bendición, ¿qué le está pidiendo? Él está pidiendo: Padre, di unas palabras que muestren que me amas. Dime que crees en mí, que estás orgulloso de mí. En la forma en la que se hablaba en esa cultura, él está buscando la aprobación, la bendición del padre. Entonces su padre le dijo, verso 39, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. No igual de poética que la del hermano. No es la que tú querías escuchar, no es la que él quiere escuchar. Verso 41, a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Este es el momento en el que se transfiere o pasa esa bendición de Isaac, en este caso a Jacob. No voy a leer toda la escritura, pero en Génesis 28 vemos entonces que Jacob sale corriendo porque sabe que su hermano ahora puede matarlo por lo que hizo. Rebeca le dice: vete, huye, sale corriendo. Y en el verso 28 tenemos, en el capítulo 28 tenemos una escena en la que Jacob tiene un sueño. Algunos de ustedes puede ser que se acuerden de ese sueño en el que había una escalera y arriba estaba el Señor. En el sueño,
el Señor le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Una vez más, Dios directamente diciendo, voy a cumplir la promesa. Voy a extender la bendición que extendí no solo a tu padre, a tu abuelo, a través de ti, aún a pesar de lo que ha sucedido. Ahora, es curioso porque de Jacob tenemos la historia que trabajamos las semanas pasadas, donde él tiene 12 hijos y uno de ellos se llama José, que llega a ser el segundo al mando de Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Hoy no lo vamos a leer todo, pero les quiero adelantar que esta bendición que Dios le hace a Abraham, vemos registro histórico de cómo se transfiere no solo hasta la cuarta generación, sino hasta la quinta generación. Porque al final de esta historia, José tuvo dos hijos en Egipto, uno llamado Efraín, uno Manasés, y él los trae a donde su padre Jacob, que ahora está en sus últimos días. Génesis 48, verso 10, Israel ya era muy anciano, ese Jacob, y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó a su padre. No, los acercó y su padre los besó y abrazó. Noten todas las veces que en el momento de transmitir una bendición hay contacto físico, hay abrazo, hay beso. Desde que comenzamos hemos visto este patrón. Ahora, el verso 15 dice que Jacob los bendijo a Efraín y a Manasés con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos se ha recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Y ahí tenemos la historia bíblica. Un poco de esa narrativa que vemos desde el principio. Y algunos podrán decir, ok, Jonathan, hermoso, ya somos graduados de lo que es bendición generacional en la Escritura. Gracias por darnos esos pasajes. ¿A qué nos lleva esta Escritura? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? Bueno, aquí es donde comenzamos a aplicarlo. Que a pesar de nuestros errores, Dios ha prometido transmitir su bendición a nuestros hijos. Y eso es una gran noticia. Antes de continuar, yo quiero hablarle a alguien que posiblemente no ha tenido hijos todavía o no ha podido tener hijos y se está preguntando, ¿y cómo este mensaje se aplica a mi vida? Bueno, que el principio es que a pesar de tu vida y tus errores, el propósito de Dios y el plan que Él tiene para tu vida, Él es tan fiel a ese plan que a pesar de tus errores tú puedes extender y construir un futuro de bendición para aquellos que amas y aquellos que te rodean, aquella que es tu familia extendida y la familia que tú escoges. ¿Cuántos saben que hay familia en la que nacemos y familia que escogemos? Amén. Si tú no tienes hijos, este mensaje aún así aplica a tu vida. Pero esto que acabamos de leer nos habla de que lo que nosotros experimentamos hoy en nuestra vida, lo que tú estás experimentando hoy en su totalidad, no comenzó contigo. Esta es la historia que hemos ido entendiendo a través de la palabra. Y es que hoy, yo y tú, yo estoy parado sobre los hombros de aquellos que construyeron antes de mí. Yo estoy recibiendo y caminando sobre la bendición de todos aquellos que fueron antes de mí, aunque fueron imperfectos, pero que fueron parte del plan de Dios. Y estamos diciendo no solo eso, estamos diciendo que yo recibo esa bendición de aquellos que fueron antes de mí.
Pero si yo no presto atención y no desarrollo una relación con Jesús de discípulo y no miro hacia atrás y no identifico también los patrones de errores y de pecados, esos pecados también me van a afectar a mí hoy, porque no los voy a detener, porque no voy a pensar ni me voy a dar cuenta que los vengo arrastrando. Por lo tanto, hemos estado predicando que al ser discípulos, nosotros podemos detener cualquier patrón de error, cualquier maldición que se repite en nuestra familia, cualquier pecado que ha seguido manifestándose en nuestra historia familiar. Y por eso hemos estado mirando hacia atrás. Pero tenemos que reconocer que hay una mentira cultural en nuestros días donde el hashtag es self-made. O sea, la historia es: yo me hice, yo me separé de mi familia y yo construí esto solo. Y la realidad es que aunque te mudaste y hoy no tienes relación con tu familia como la tenías antes, todavía eres parte de la historia y de la familia en que naciste. Una mudanza no resuelve el asunto. ¿Ok? Por más lejos que estés físicamente, te vas a dar cuenta de que hay cosas que aprendiste que están ¿dónde? Dentro de ti. La enfermedad no está en la sábana, es en el paciente. Nosotros tenemos que entender que esta historia cultural de que nosotros comenzamos en cero y olvídate, tú arrancas y no es completamente cierta. Ahora sí, con Jesús tú puedes construir un futuro de bendición a pesar de que no recibiste ese legado espiritual. Eso es totalmente posible. Tú puedes transmitir el legado que no recibiste. Pero tienes que estar consciente. Uno de los ejemplos más lindos de esto, que a pesar de nuestros errores, Dios va a ser fiel a su plan y va a transmitir esa bendición. Lo viví anoche a las 11 de la noche en el concierto de Gabriel EMC, uno de nuestros amigos, parte de nuestra comunidad Mar Azul, un cantante, artista urbano. Hizo un concierto en el Coca-Cola Music Hall. Fuimos para allá, mis dos hijos estaban allí, estaba el pastor Jazz, Cristel. Estábamos disfrutando de ver a alguien que Dios ha llamado con un propósito específico y particular y efectivo en su llamado. Desde el principio hasta el final, el nombre que fue glorificado fue el nombre de Jesús. Ahora, hubo un momento que me marcó el corazón porque él llama a su hermano mayor, llama a su mamá y llama a su hermana Chelibel, quien es junto a Gino, pastora del campus este de Mar Azul. Y están todos en tarima y él saca el celular y dice: yo le escribí unas palabras a ustedes. Y empieza a decirle a su mamá y a darle gracias. Porque todas las veces que ella con sabiduría lo cargó, le enseñó, menciona el momento en el que la mamá lo lleva drogado a casa del papá. En este momento ya ellos se habían divorciado. Y en todo el concierto, Gaby comienza contando la historia de que él comenzó a conocer al Señor y cuando su papá y su mamá se divorcian, él entra en un lugar bien difícil, bien oscuro, y aquellos que han pasado esta experiencia saben. Y él empieza a contar cómo eso rompe su corazón. Así que públicamente él ha estado diciendo durante todo el concierto: este fue el momento más difícil de mi vida, cuando mis padres se divorciaron. Pero de momento traía a su mamá, su hermana, su hermano mayor, le habla a su mamá y yo decía: qué lindo, qué hermoso. Y de momento empieza a hablarle a su papá, que está sentado, que no está arriba, porque él dice que su papá canta, pero en verdad es que no cantaba nada. Así que la madre divorciada está aquí, que ya tiene otra relación. El padre está aquí abajo, divorciado con otra relación. Pero él está honrando a su mamá y está honrando a su papá y diciéndole a ambos cómo ellos le mostraron a Cristo a pesar de los errores que cursaron. Y yo decía: pero qué lindo, pero qué increíble. Porque ellos realmente pasaron por el momento del divorcio y ese dolor y esa ruptura, pero aún así la bendición que Dios había prometido se cumplió. Y ahora está él agradeciéndole a su hermano, a su hermana, a su papá.
No solo eso, no se quedó ahí. Quiero que ustedes sepan que uno de los momentos que más me marcó es cuando miró a su padrastro que está ahí al frente y le da las gracias por lo que ha hecho por él. Y le dice al padrastro, y estoy orando por ti y Cristo está persiguiéndote y un día vas a conocer al Señor. Le dice unas palabras como esas, declaró una bendición. Yo dije, Señor, qué cosa tan hermosa, porque es posible. Y si tú estás aquí y estás del lado del que ha vivido un divorcio, una separación, un error, una historia de vida, o sea, cualquier cosa, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es el escándalo que persigue tu apellido? ¿Cuál es el escándalo que está en tu familia? ¿Cuál es la historia de, tú sabes, que bien pudiera haber sido una historia de que, bueno, y la bendición de Dios se detuvo en este momento? Porque hoy tú estás escuchando que Dios es tan fiel a su promesa, que su bendición no lo detiene en tus errores, no lo detiene en tus caídas, no lo detiene en tus fracasos, sino que la bendición de Dios proviene de Él. Y Él es fiel a su promesa. Así que para ir aterrizando este mensaje, el Señor ponía en mi corazón a hablarle específicamente. Hoy no es día de padres, ¿ok? Y he estado hablándole a todos de mensajes para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños, niñas. Pero en estos instantes yo quisiera tomar un momento para hablarle prepadres a los padres y a los hombres en nuestra cultura. Porque vivimos en una cultura que se ha encargado de decirle a los hombres que su rol cada vez más es menos importante. Esta cultura afirma que para ser una madre no necesitas un padre presente. Es cuestión de un proceso biológico, médico, y puedes ser una madre. Realmente también la semana pasada en este retiro conocí la vecina de la persona que me permitió quedarme en su casa, mi amigo Luis, y su vecina había decidido ser madre, pero nunca conoció a esta pareja, sino que fue un proceso médico particular. Y esto es algo que cada vez más lo vemos en nuestra cultura. Pero lo que vemos en la Escritura, lo que vemos como testimonio bíblico, es que el padre juega un rol muy importante en las bendiciones. Y específicamente hoy hablando de bendiciones que afectan generacionales. Y madres, hermanos, ustedes también. Pero la Escritura habla de los padres. Y yo sé que algunos pudieran decir, bueno, Jonathan, es que cuando eso sucede es una cultura patriarcal y todo era a través del hombre. Y claro, eso es una realidad. Pero hoy nosotros estamos aquí, más de 2000 años después de Cristo, mucho más miles de años después de que ocurrió este evento en la vida de Abraham, y vemos esta transmisión. Y cada vez más hoy hay más estudios científicos, psicológicos, que revelan la evidencia de que cada niño y cada niña necesita a su papá, o lo que nosotros llamaremos la bendición de papá. Los estudios le llaman a esta generación la generación sin papá, los hijos del divorcio. 1 de cada 4 hogares opera sin un papá. Y los otros 3 tienen alguna figura de padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Se dice que mucha de la incertidumbre, la desconfianza, la confusión, la ira, el enojo en las emociones de esta generación se puede trazar a la maldición de criarse sin la bendición de un papá. Miren, voy a citar una doctora que no es creyente. La cito porque me es curioso que aún aquellos que no creen lo que nosotros creemos, incluso ella cree contrario a lo que nosotros creemos en muchas cosas, pero ella es autora de un libro que se llama Nuestros Padres Nosotros, y ella, siendo no creyente y oponiéndose a lo que decimos, entrevistó 75 mujeres exitosas en sus carreras y exitosas en su familia, en el sentido de que tenían una familia, y ella se sorprende de que estas mujeres que eran admiradas socialmente en sus compañías porque eran las presidentes, todas estas mujeres estaban evaluando su éxito a través de los ojos de su papá. En otras palabras, si estas mujeres sentían que sus papás estaban orgullosos de ellas,
ellas se sentían realizadas, pero si ellas no sentían la aprobación de sus papás, se sentían no realizadas. Y a mí me pareció interesante ese estudio. Yo dije, si se lo hubieran hecho a 75 hombres, hubiera pasado exactamente lo mismo. Estos hombres seguros, digamos que hubieran escogido hombres exitosos en sus negocios, exitosos en su familia, te puedo asegurar que esas máscaras que nos ponemos externamente, si no tuvimos la bendición de un papá y no nos sentimos bendecidos, aprobados por nuestros papás, toda esa máscara se viene abajo. En el libro The Blessing, la bendición, el doctor John Trent habla de los 5 elementos importantes que deben estar presentes al momento de bendecir nuestros hijos. Y esto es algo bien práctico que me encantaría compartir con ustedes. Y si no es a tus hijos, tómalo como algo que Dios te está dando para hablar bendición y para marcar el futuro de otras personas. Miren lo que decía, que estos son los 5 elementos importantes. Número 1, el toque significativo y apropiado. Esta idea de que algo sucede cuando nosotros ponemos las manos sobre nuestros hijos. Lo vimos en las escrituras, el abrazo, el beso. Ese contacto es importante. Es importante que exista un mensaje hablado. El amor se expresa, debe ser expresado con claridad. Hay unas palabras que se dicen. Número 3, otorgar un alto valor al que está siendo bendecido. Es importante hacer esto antes de que sean grandes. Cuando son bien chiquitos, comienza a otorgarle valor, a decirle cuán amados son, antes de que ellos hayan hecho algo para ganárselo. Para que ellos sepan que no tuvieron que hacer nada para ganar tu amor. Ese es el carácter de Dios, que ya Él nos amó. No solo eso, dibujar un futuro especial. Decirle a tu hijo, a tu hija o a esa persona, yo veo en ti. Y quizás en ese momento tú no lo ves. Quizás en ese momento tú quieres decir, es que no te entra un número en esa cabeza, pero tú vas a coger tus palabras y vas a decir, yo veo en ti que tú eres el matemático número 1 de todo Puerto Rico. Tú vas a solucionar los problemas matemáticos que en la vida alguien ha solucionado. Vas a dibujar un futuro especial. Y número 5, un compromiso activo. Tú le dices como papá, como mentor, como líder a esa persona, yo te voy a acompañar para que esto que estoy hablando, para que esto que estoy diciendo se cumpla en tu vida. Qué lindo eso, me pareció que era especial, me hubiera encantado que si hay un momento para sacar el celular en nuestra experiencia, este es el momento para tomarle la foto a los 5 elementos importantes para que lo practiques esta semana, tú sabes, para que dentro de todos los memes que hay y todos los videos que te ha enviado tu chat familiar, tú pongas ese por ahí y digas, mira, tengo esto por aquí. Me encantaría dibujarles un futuro. Porque una bendición es más que una oración, es como una profecía. Y cuando no somos bendecidos, terminamos como Esaú. Esaú tuvo cierto éxito. ¿Recuerdan el hermano que no fue bendecido? El que decía, bendíceme a mí, bendíceme a mí, bendíceme a mí. Él alcanzó cierto éxito, él tuvo familia, muchos bienes materiales, un montón de bienes materiales. Pero cuando vemos la escritura y vemos la historia, él seguía siendo un niño herido y molesto que decía, bendíceme a mí. Y yo quiero terminar aquí porque hay muchos hoy en este lugar que posiblemente no fueron afirmados, no fueron bendecidos por esa figura en sus vidas. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo no fui bendecido? ¿Qué pasa, Jonathan, si yo nunca conocí a mi padre? ¿Qué pasa si nos abandonó cuando pequeño o que no tengo una relación cercana con él en estos momentos? Esta semana ha sido una semana muy llena porque han escuchado que he dicho ejemplos de esta semana. Esta semana en nuestro círculo, sentados a la mesa, pudimos escuchar cuando abríamos nuestra guía de estudio, cuando abríamos la aplicación y decíamos, ok, vamos a aplicar lo que estamos escuchando el domingo a nuestras vidas. En aquel círculo, una y otra vez, mujeres y hombres hablaron verbalmente de cómo un padre no estuvo presente, cómo ese padre no bendijo sus vidas, cómo no afirmó sus vidas, cómo hoy no estaba como una figura en sus vidas. Y a la misma vez que declararon eso, algunos comenzaron a decir,
pero Jesús. Pero esto es lo que ha hecho en mi vida el conocer a Jesús. Y comenzaron a decir también cómo a través de Jesús tú puedes ser bendecido por tu Padre Celestial. Y cómo tú puedes experimentar que esa afirmación que no tuviste, ahora quien te la da es tu Padre Celestial. Porque tú sí tienes un Padre. Quizás tu Padre aquí en la tierra o esa figura no estuvo presente, pero tú sí tienes un Padre. Entonces yo escuchaba eso y decía, sí, Señor, porque de eso es que vamos a hablar este próximo domingo. Ellos no sabían que estaban llegando al final de este mensaje, porque en Marcos 10, 13, 52 empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. ¿Por qué ustedes creen que llevan a los niños a Jesús para que los toque? En otras palabras, ¿para qué? Para bendecirlos, para que los bendijera. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo sobre ellos sus manos. Otra versión dice poniendo sus manos sobre su cabeza, los bendecía. Esta es la escena. Si tú eres ese niño y esa niña que todavía está sin darse de cuenta buscando esa aprobación, hay personas que no se dan cuenta que lo que hacen, se levantan, trabajan 90 horas, estás tratando de agradar a todo el mundo, mientes, engañas, no porque eres alguien horrible, es porque todavía eres ese niño que estás diciendo con amargura: bendíceme a mí, bendíceme a mí. No tienes una bendición para mí, estás buscando que alguien te apruebe, que alguien llene ese vacío que no llenó tu Padre. Jesús quiere hacer lo mismo que hacía con esos niños. Si tú te acercas como un niño, Él te va a tomar, te va a abrazar, te va a besar y te va a bendecir. Él quiere poner sus manos sobre ti para bendecirte, para que se acabe la búsqueda de aprobación en las cosas que estás buscando aprobación. Ya no tienes que hacer las cosas que haces, porque hay alguien que te afirma y dice: te bendigo, I bless you, I love you. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo como iglesia? Porque aquí es donde nuestro corazón tiene que hacerse una pregunta. En Efesios 1:3 leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes lo que significa eso? Yo ya estoy bendito en Cristo. Si tú eres discípulo, si tú has puesto tu fe en Él como un niño, ya tú recibiste la bendición. Camina como alguien bendito. Pero si no, este es tu día para venir a los brazos de papá como un niño o como una niña. Porque Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? ¿Se acuerdan del carrito de golf? La mejor parte es la siguiente. Después de que yo le digo you got this, y él se le infla el pecho y comienza a guiar de manera más segura, en cierto momento coge una curva que casi nos mata. Estuvimos a punto de irnos por la cuneta, literalmente. El carro se detuvo, ¿te acuerdas, Cristina? Y fue un momento de mucha tensión porque todos gritamos ¡ah! Y ahora Daniel me mira, y esto es un momento que para mí es eterno, porque él me mira y lo próximo que me dice es: me imagino que ya no voy a poder guiar, porque la dañé, la dejé caer. Tú me dijiste que yo podía y yo la dejé caer. Yo le doy gracias a Dios
de que yo he recibido la bendición que viene de mis padres y de aquellos que vinieron antes de mí, porque en ese momento fue el Espíritu Santo que me dio la gracia, no humana, para decirle las palabras. Claro que no, porque todo dentro de mí humanamente quería decirle: claro que no vas a guiar, dame las llaves. Pero ustedes ven, esa es la diferencia entre nosotros como padres humanos y nuestro Padre Celestial. Que aunque tú y yo fallamos, como el hijo pródigo, vamos y cometemos errores y malgastamos nuestra vida. Cuando nosotros cometemos ese error, Él está esperándonos. Él está al frente de la casa deseando cuándo es el día que vas a volver. Y ahí yo le dije a Daniel: you got this. ¿Cómo te voy a quitar las llaves? Simplemente ya sabes algo más que no debes hacer. Tú puedes con esto. Y Cristina estaba nerviosa y nos agarramos otra vez de la mano. Y le dio para atrás al carrito y seguimos guiando el resto de la tarde. Y hasta el día de hoy ha sido una de nuestras mejores ilustraciones para hablar de cómo Dios, como Padre, nos ve. Y si tú estás aquí y piensas: yo la dañé, Jonathan, tú no sabes mi historia, yo vine hoy, pero yo quiero que tú sepas que Jesús quiere sanarte de esa afirmación. Y tu Padre Celestial te quiere decir: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. A pesar de que el enemigo quiere decirte: tú no sirves, tú la estás dejando caer, Él dice: tú eres mi hija. Y no importa cuántos años tú tengas hoy, cuál sea tu edad, cuál sea tu experiencia, hoy Él quiere sanarte de ese vacío para que puedas llegar a ser alguien nuevo. Si hoy ese eres tú, yo quiero que tú recibas el amor del Padre ahí, que veas al Padre mirándote. ¿Qué tal si oramos? Señor, te doy gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo está entre nosotros y hemos escuchado tu palabra. Y Señor, mientras cantamos estas letras, lo que queremos es reconocerte y queremos que tu Espíritu Santo le abra el corazón de alguien que está aquí y nos diga, Señor, lo que quieres decirnos.